Las palabras de las que voy a hablar hoy son assault y saltar. Assault es una palabra inglesa que puede ser un verbo o un sustantivo y quiere decir un ataque. Saltar es un verbo español que quiere decir levantarse del suelo. ¿Son cognados o parónimos? Pues estas dos palabras no son cognados porque no vienen de la misma palabra y no tienen significados parecidos, pero sí son parónimos. Como ya sabemos, parónimos son palabras que vienen de dos palabras que comparten una raíz. Ambos las palabras assault y saltar vienen de la raíz latina sal, pero vienen de variaciones diferentes, entonces tienen terminaciones distintas. Ahora vamos a mirar la pronunciación. Aquí podemos ver la pronunciación de saltare y de assault según el alfabeto, la IPA. Aquí podemos ver por ejemplo, en assault, el primer símbolo que casi parece una E, boca abajo, es un vocal central que no está ni abierto ni cerrado. Lo podemos mirar en el medio de esta foto. Luego, el símbolo que aparece en el medio de la palabra assault, que parece una C al revés, este símbolo representa aquí el diptongo AU en la palabra assault y es una vocal medio abierto detrás, como podemos ver. Y luego en la palabra saltar podemos ver que la que al final, la que parece una R, es un tap or flap y suena así, saltar, saltar. No es un trill como R. Y los dos triángulos que vemos en la palabra assault quieren decir que este vocal es largo. En este caso, el diptongo AU es el vocal largo. Mirando la ortografía de la palabra assault, aquí podemos ver varias maneras en que se escribieron la palabra assault. En el siglo XIII, el vocal se corta pierden la primera A, entonces la palabra se hace saut. Luego, cerca del año 1530, fue latinizado a assault. Entonces agregaron la L otra vez. Pasa lo mismo con la palabra fault también. Vale. El raíz. Sal es el raíz latina de assault y saltar. El raíz sal era del verbo salire, cuyo participio pasado era saltus. De ahí tenemos el verbo latino saltare, que significaba bailar. El verbo saltar vino de este verbo, mientras assault era un préstamo de assaut en francés. Assaut se derivó del latín asilio, que estaba formado por ad, el prefijo ad, con el significado hacía, más salió, que quiere decir saltar. La etimología, pues aquí podemos ver que saltar es una palabra patrimonial del latín. Entonces tuvimos salire,
Luego saltus, que era el participio pasado, y con eso se creó el verbo saltare en latín, y de ahí tenemos saltar en español. Pero assault es un préstamo del francés assaut. Assaut se derivó del latín asilio, que estaba formado por ad más salió. Entonces, assault quiere decir saltar hacia, que aquí se refiere a un ataque. El significado. La palabra assault puede ser un verbo o un sustantivo. Aquí vamos a mirar el sustantivo, y quiere decir an onset or rush upon one with hostile intent. An attack with blows or weapons, the sudden rush or charge of an attacking force against the walls of a city, an unlawful attack against or upon another person. Y entonces básicamente quiere decir un ataque. Pero saltar es un verbo y quiere decir elevarse del suelo u otra superficie con un impulso para caer en el mismo lugar, que en inglés sería jump. También tiene otros significados como salir hacia arriba con ímpetu, como un líquido saltó un surtidor de petróleo, o puede significar desprenderse una cosa de donde estaba unida y fija, ha saltado el esmalte de la caja, explotar, destrozarse, activarse de forma automática, como saltar la alarma, que se suele escuchar bastante. Ahora vamos a mirar algunas palabras relacionadas. La primera palabra es salient, es una palabra inglesa. Salient viene de la palabra salientem. Salientem es el presente participio de salire. Salient apareció en los años 1560 y significa leaping. Desde los años 1680 tiene otro significado también, pointing outward, que se suele usar en contextos militares. Y por último, en el año 1840 apareció por primera vez con el significado de prominent o striking, que es el significado más común hoy en día. Saliente, que es un cognado y un buen amigo de salient, como los dos vienen de salientum y tienen un significado parecido, significa que sale o sobresale. Mientras el primer significado en inglés de salient fue leaping, hoy en día el significado más común es prominent y es el mismo significado que saliente tiene en español. Somersault. Esta palabra apareció en el siglo XVI, derivado del francés somersault, que ya es obsoleto en francés y hoy en día usan otra palabra. En francés vino de la lengua occitana de la palabra sobresaut, que está compuesto de sobre, que del latín supra, que significa lo mismo que la palabra sobre en español, más saut, del latín saltus. En inglés, la definición de somersault es a forward or backward movement of your body on the ground or in the air that is made by bringing your feet over your head. Si ves a alguien hacer un somersault, podemos entender de dónde viene la palabra, porque es como si alguien saltara sobre algo en el suelo. Somersault es un cognado del español sobresaltar. La definición de sobresaltar es
saltar, venir y acometer de repente. Sauté. Esta palabra en inglés se refiere a una técnica de cocina en el que se echa aceite en un sartén y se fría la comida. Es un préstamo del francés. En francés la palabra es sauté con una sola E, la cual es el participio pasado del verbo sauter, que significa jump in cooking. En francés, saltar en la comida. En francés esa palabra se usa porque cuando se fría algo en el sartén, la comida salta como una bailarina haciendo un sauté. La palabra francesa sauter es un cognado de saltar y porque ambos provienen del latín saltar. Y por cierto, yo no sé pronunciar las palabras francesas, entonces, perdona. Assail y assailant, pues assail es el verbo y assailant es el sustantivo, o sea, la persona que hace el ataque. Assail es una palabra inglesa que significa to attack with harsh words or violent force. Viene del latín assilio, que es ad massalio. Assail y assault son muy parecidos y comparten algunas definiciones. Assault y assail tienen varias definiciones en común, incluyendo to attack with violent blows, to attack verbally. Normalmente estas palabras son intercambiables y vienen de la misma palabra del francés assailir, que viene del latín también, pero hay pequeñas diferencias en sus usos. Assail rara vez se refiere a violencia, sino a ataques verbales, mientras assault suele ser más duro y refiere a violencia. Soto. Soto es un doblete de saltar porque ambos vienen del latín saltus. La definición de esa palabra es un lugar que tiene muchos árboles. Saltus, la palabra latina, significa to jump o saltar, pero tiene otro significado que es como bosque. Entonces vemos aquí la relación. Insultar. Insultar es un cultismo, es decir, que es un préstamo del latín, en este caso de la palabra insultare. Insultar significa ofender a alguien provocándolo e irritándolo con palabras o acciones. El latín insultare viene de saltus. Insultare quiere decir dar un salto contra alguien. Esta palabra se formó en latín por añadir el prefijo in a saltare, que es el frecuentativo de salire. Solemos relacionar el prefijo in con el significado no, como por ejemplo con la palabra inútil. Pero, como lo explica en etimologiasdechile.net, aquí tiene una connotación agresiva. En la misma página dan algunos ejemplos. Por ejemplo, la palabra, bueno, en latín, decir contender en galos, es decir, luchar contra los galos. Entonces significa como contra. En latín, el verbo insultare tenía dos significados. El primero fue I spring, leap or jump at or upon, pero con la segunda podemos ver, y con este podemos ver la relación con soltar, ¿no? I spring, I leap. Pero es la segunda definición que es la que usamos hoy en día. I revile, abuse, taunt or insult. Resultar
Es un verbo que significa derivarse de una cosa. Viene del verbo resultare en latín, que derive de saltar. En ambos, resultar y insultar, vemos que había un cambio del vocal saltar a sultar, la a U. En los compuestos había un cierre del vocal a U. Asaltar. Asaltar significa acometer impetuosamente una plaza o fortaleza para entrar en ella. Se puede entender la relación que tiene con assault, aunque no significa lo mismo. Aparece en español en el año 1570, derivado del italiano assalire.